Hola hermanos, bienvenidos a su programa Viva Dios. Estamos alabando al Señor con cada día más fuerzas, pegándonos de ese manto sanador y de esa presencia, invocando su presencia cada día en nuestras vidas. Esa presencia sanadora que sabemos que cambia todo, que cambia nuestro lamento en baile, que cambia la tristeza por la alegría, que es la verdadera vida y el verdadero camino. Dios es el autor de nuestras vidas, a quien tenemos que darle las riendas cada mañana y despertarnos cada día con esa dicha de saber que este es el día que ha hecho el Señor y que por eso estamos alegres. Yo estoy muy feliz hoy porque empezando este año 2025, pues me acompaña una persona que amo mucho, que ha sido un apoyo increíble para mi vida y la vida de mi familia a nivel espiritual, y es una persona que el Señor usa tremendamente para bendecir a todos los que puede, con la sabiduría inmensa que tiene de Dios, la fe inmensa que sabe pasar con tanto amor, y también con una lucha preciosa que tiene por los más necesitados de nuestro país, la República Dominicana. Se trata de nuestro querido Fray José María Guerrero, nuestro querido Fray José. Mi querido Fray, gracias. Qué alegría tan grande tenerlo aquí. Bendiciones por esa presentación hermosa. Y lo bendigo a usted porque siempre nos está Él bendiciendo a nosotros, siempre está Él orando por cada una de las personas que Él llega a través de esas homilías preciosas, de esas charlas, de esos retiros. Que lo vemos por la televisión siempre, y cada vez que conversa con uno pues vive bendiciendo. Yo digo, Fray, pues vamos a bendecirlo nosotros a usted. Necesitamos esa bendición, porque la verdad es que hacen falta siempre y pienso que ese gesto hermoso del Papa Francisco al iniciar su pontificado, que se inclinó así y pidió que todo el universo humano orara por él. Qué precioso. Así es. Necesitamos que ustedes nos bendigan. Amén, porque ustedes llevan una carga muy pesada sobre sus hombros, hacer que este reino de Dios reine en la tierra. Se haga presente en cada corazón humano y en todas las estructuras sociales. El reino de Dios, que es luz, paz, amor y santidad. Amén. Y estamos saliendo al aire en este tiempo bonito que coincide con el precioso bautismo de Jesús. De Jesús. En ese bautismo de Jesús que nos marca y que nos dice, y como recibió ese Espíritu Santo. Y quiero, pues, ¿quién mejor que usted para que nos hable de este momento precioso que tenemos que atesorar y valorar? Sí, es una fiesta sumamente hermosa y importante, el bautismo de Jesús, que a veces pasamos como que no, inclusive pensamos como que Jesús no necesitaba el Espíritu Santo, pero eso tiene una teología muy profunda, hermanos, hermanas, y para aquellos, ¿verdad?, que quieren aún profundizar más en el bautismo de Jesús, yo les recomiendo una lectura muy hermosa de un gran teólogo francés, ya falleció, Yves Congar. Él tiene un libro sobre el Espíritu Santo, y en ese libro él hace un estudio muy interesante sobre el bautismo de Jesús, fundamentándose sobre todo en la patrística, como los santos padres, enfocaron este gran acontecimiento de la vida histórica de Jesús. Entonces hoy domingo, tenemos esta fiesta hermosa del bautismo de Jesús que clausura el tiempo hermosísimo, ¿verdad?, que hoy clausura y que hemos vivido el tiempo de la Navidad. El tiempo de la Navidad el nacimiento de Jesús. Y quisiera, hermanos, hermanas, antes de entrar a la reflexión, al comentario, ¿verdad?, también Sojolita tiene sus palabras sobre el bautismo de Jesús, pero una breve reflexión, hermanos, hermanas, sobre el para qué Jesús se encarnó, el para qué el Padre Dios envió a su Hijo a este mundo,
Pablo nos da la respuesta, hermanos, hermanas, en ese texto tan hermoso que siempre leemos, siempre comentamos en Gálatas, capítulo 4, los versículos del 4 al 6, donde dice Pablo que al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que recibiéramos el ser hijos por adopción. El ser hijos por adopción. He aquí, hermanos, hermanas, los dos motivos, las dos razones que nos permiten explicar el para qué de la encarnación. El Verbo de Dios se hizo carne. Primero, la redención y luego la filiación divina. Y en este tiempo de Navidad, hermanos, hermanas, la Iglesia insiste mucho en este segundo motivo que pone Pablo, la adopción. Me encanta al final del tiempo de Adviento, en una introducción que hace la liturgia, el Padre Nuestro, en la liturgia de las horas, en las laudes, que dice así: con el gozo, la alegría de saber que Jesús se acerca para hacernos hijos de Dios. Jesús se acerca para hacernos hijos de Dios. Entonces hoy, hermanos, hermanas, que concluimos el tiempo de Navidad, pedir y darle gracias a Dios, porque Él envió a su Hijo para hacernos sus hijos y sus hijas. Hermanos, hermanas, y qué hermoso que recibir precisamente, porque hay una conexión entre esta fiesta de hoy y la filiación divina, sobre todo en respeto a nosotros. Por ejemplo, nosotros recibimos nuestro ser hijo de Dios con el bautismo. En el caso de Jesús no, lo vamos a ver luego. Jesús, desde que nace, es el Hijo de Dios. Vamos a explicar luego el sentido teológico del bautismo de Jesús. Pero sí nosotros, hermanos, hermanas, recibimos la adopción filial, el ser hijo de Dios, con el sacramento del bautismo y con la infusión del Espíritu Santo. El Padre nos da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu, como dice hermosamente Pablo, y el Espíritu Santo nos da la conciencia de quiénes somos nosotros. Es, hermanos, hermanas, la espiritualidad de la filiación divina. Aprovechemos el día de hoy para pedirle nuevamente al Padre Eterno: Padre, tú enviaste a tu Hijo amado para hacerme tu hijo, la mujer, tu hija, que envía tu Espíritu Santo para que me dé la conciencia de esta gran verdad. Importantísimo, hermanos, hermanas, porque siempre digo, y ahora lo comparto con ustedes, que la filiación divina puede conectarse muy bien con la encarnación. ¿Qué sucedió en la encarnación? El Padre envía al Espíritu Santo sobre María Santísima. María Santísima acepta ser la madre, y cuando ella dice sí, desciende sobre ella el Espíritu Santo y el Verbo se hizo carne. Es que hay un doble envío, hermanos, hermanas. Como decía ya un padre de la iglesia, San Irineo, las dos manos de Dios, su Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué sucede en la filiación divina? El Padre envía sobre nosotros el Espíritu de su Hijo, como dice Pablo, que clama Abba. El Espíritu Santo nos fecunda y nuestra esencia se hace conciencia, hermanos, hermanas. Nuestra verdad más profunda, que llamamos esencia, es que somos hijos de Dios. Pero la gran tarea, hermanos, hermanas, la gran tarea del camino espiritual, la gran tarea del itinerario espiritual, es que la verdad más profunda de mi existencia como ser humano aflore, emerja a mi conciencia. Por eso hablamos de tres conexiones o tres ses.
La primera, conexión. La segunda, conciencia. Y la tercera, certeza. Hermanos, hermanas, cuando nosotros lleguemos a la conciencia plena, y a la certeza plena de que somos hijos de Dios, hemos llegado, hermanos, hermanas, a lo máximo de la espiritualidad cristiana. Porque tenemos la certeza de que somos hijos de Dios. Y esa certeza va a determinar totalmente nuestra existencia. No vamos a pecar. Juan dice que los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque han nacido de Dios. Nuevamente, hermanos, hermanas, hoy, domingo del bautismo de nuestro Redentor, Salvador Jesucristo, que nos hace hijos e hijas de Dios, terminamos el ciclo de la Navidad. Pidamos al Padre que no pase de largo este tiempo sin que nos dé su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos fecunde como fecundó a María Santísima y nuestra esencia se haga conciencia, se haga certeza. Que así como yo tengo la certeza de que soy Fray José, que así como yo tengo la certeza de que soy un ser humano, que así como yo tengo la certeza de que soy un hombre, que así como yo tengo la certeza, ¿verdad?, que estoy conversando con ustedes, que tengo aquí muy cerca de mí a Sogelida, yo tengo una certeza aún mayor de que el yo soy el que soy es mi papá y me ama. Esto es, hermanos, hermanas, lo máximo, repito, de nuestra espiritualidad cristiana, es lo máximo de una vida en santidad. Yo sé quién soy, hijo de Dios. Y como dice Juan, hermanos, hermanas, esto provoca un asombro místico. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 2. Mirad, dice Juan, mirad, mirad, qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos. Y lo somos. Y ese "y lo somos" siempre aparece en un signo de admiración. Por eso hablamos de un asombro místico. ¡Wow! Soy hijo de Dios. El yo soy el que soy, el eterno viviente, el Padre de mi Señor Jesucristo, que junto con su Hijo expira el Espíritu Santo, el Creador, la belleza, la paz, el amor, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la ciencia, es mi papá y me ama incondicionalmente. Eso provoca el asombro místico, pero no solamente, hermanos, hermanas, el asombro místico, sino también un éxtasis de alegría. Hemos perdido, por ejemplo, la capacidad de asombrarnos, no nos asombramos de tantas cosas hermosas que Papá Dios nos ha dado, de la creación, la belleza que hay en la creación. Siempre recuerdo haber leído que decía este autor que debemos asombrarnos cada vez que vemos a una mujer embarazada. Pero vemos eso como una mujer embarazada, la naturaleza. Pero si estamos conectados con nuestra esencia y con Dios, la acción de gracia, y en ese vientre se está gestando la vida, el amor de Dios, un ser humano, un hijo de Dios. Entonces, nuevamente, hermanos, hermanas, hoy domingo, que el domingo tiene su espiritualidad. El ser humano, la nueva humanidad, hermanos, hermanas, nace un día como hoy. Un día como hoy, Jesús resucitó un domingo. Resucita venciendo las alienaciones, sobre todo el pecado y la muerte, que impiden que el ser humano llegue a la plenitud de su realización como hijo, hija de Dios. Entonces, hoy domingo, con tres convergencias: domingo, el día del Señor, el día del nacimiento de la nueva humanidad; domingo, fiesta del bautismo del Hijo de Dios; y la clausura del tiempo de Navidad. Aprovechemos al máximo este día, hermanos, hermanas, y qué hermoso que Sogelita
haya querido, ¿verdad?, que reflexionáramos sobre este hermoso tema y hacerle entrega a ustedes de esta reflexión sobre el bautismo de Jesús. Y de esto, hermanos, hermanas, que, bueno, ustedes saben, yo soy franciscano, ¿verdad? Y Francisco, si una fiesta amó este hombre de Dios, fue la fiesta de Navidad, del nacimiento de Jesucristo. Qué hermoso. Sí, sí. Qué hermoso y qué necesario. En este tiempo más que nunca. Oh, sí, 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 el que tomemos conciencia de esa dignidad que tenemos como seres humanos. Sí, todos. eso es lo que esperamos, ¿verdad? Como despertar. Somos hijos de Dios. Sí. Hijos de Dios. Y claro, hemos hablado del asombro místico, hemos hablado de la alegría, del éxtasis de la alegría, con San Juan, que los hijos de Dios no pecan. Y ya con los hijos de Dios no pecan, estamos entrando, hermanos, hermanas, en lo más sublime realmente de este ser hijo de Dios, cómo afecta nuestra existencia y hace, hermanos, hermanas, que vivamos una existencia en santidad. Amén. Y por eso dijo Jesús, sean santos. Su papá es santo, sean también ustedes santos. Y la verdad es que lo vemos como algo imposible, lo vemos como algo que realmente no es humano, cuando realmente lo es y es lo que Dios desea, y no es fácil, pero ¿cómo lo logramos? Sí, sí, sí. Fíjate, ha dicho algo muy importante, Sogelita, y yo quisiera insistir sobre esto, porque lo que Sogelita ha dicho, cuando se internaliza, ¿verdad?, nos hace mucho daño, que vemos la santidad como algo imposible. Entonces eso es tan serio, hermanos, hermanas, que lo voy a decir, eso es tan serio como que si decimos que la santidad es imposible, le estamos diciendo, hermanos, hermanos, mentiroso a Jesús. Como diciendo, Jesús vino y predicó algo que solamente él y su mamá pudieron vivir, pero nadie puede. No, nosotros no podemos decir eso, es una herejía. Entonces, cuando Jesús nos dice, sean santos, como su papá es santo, lo ha dicho la verdad. Jesús es la verdad, es decir, que podemos ser santos. Y Jesús no solamente nos dice que seamos santos, sino que Él se implica, hermanos, hermanas, en esta santidad. Él nos envía el Espíritu Santo. Están los 7 dones del Espíritu Santo, por ejemplo, este don tan hermoso, la fortaleza. Fortaleza, ¿verdad?, para vencer el pecado. Fortaleza para hacer la penitencia. Fortaleza para hacer la oración. Entonces, la santidad, hermanos, hermanas, es la forma natural de existir según el plan de Dios. Yo siempre digo que el pecado, ¿verdad?, que es lo que más se opone a la santidad, no está inscrito en la naturaleza humana según el plan de Dios. Y yo hago una comparación muy, muy hermosa. Todos nosotros sabemos, por ejemplo, que el ser humano está en el aspecto natural. Todos sabemos, hermanos y hermanas, que el ser humano no está diseñado biológicamente para volar. Nosotros no inventamos con eso, ¿verdad? Sabe que usted no está diseñado para volar y usted no vuela. Eso es el aspecto natural. Entonces, en el aspecto sobrenatural es más profundo, hermanos y hermanas, porque siempre lo sobrenatural supera lo natural. Cuando un ser humano internaliza en lo más hondo de su ser, que es hijo de Dios, ese ser humano internaliza al mismo tiempo lo más hondo, en lo más profundo de su ser, que en el plan de Dios el ser humano no está diseñado para pecar y no peca. Entonces no es, para usted, sabe que usted no puede volar, pues usted no inventa con eso. Usted sabe que usted no puede pecar y usted no inventa. Jesús dice, por ejemplo, en ese texto hermoso de Mateo 11, 28 al 30, dice Jesús, vengan a mí los que estén cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo es suave y mi carga es ligera. Mi yugo es suave. El yugo de Jesús es su evangelio. El yugo de Jesús es su misma vida. Él dice, mi yugo es suave.
poner la otra mejilla es suave. Hacer oración es suave. Perdonar 70 veces 7 es suave. Pero es suave cuando estamos en el orden sobrenatural. Si no estamos, cuando estamos en el orden natural, eso es imposible. Porque realmente no es con nuestra fuerza que lo podemos lograr, sino con la fuerza del Señor. Es la gracia. Es la gracia del Señor la que nos ayuda a olvidar el que nos ofende, a perdonar al que nos ofende y también el buscarlo, Fray José, porque saber que al no perdonar el Señor no escucha ni siquiera nuestra oración. No, y es la única, digamos... Y nos pide que seamos misericordiosos como Él, nuestro Padre es misericordioso, pero eso hay que buscarlo, eso hay que saberlo, porque si lo dejamos a nuestra naturaleza así, humana, sin buscar de Dios, ni vamos a perdonar a nadie que nos haga daño, al revés, vamos a devolver mal con mal. Y entonces por eso yo entiendo que es... Quizá eso es lo que ha sucedido. Y en ese aspecto, donde entonces sí se entiende, ¿verdad? Que la gente diga que la santidad es imposible, porque se entiende desde el aspecto natural. Entonces, desde el aspecto natural realmente, como dice Pablo, o sea, el ser natural no entiende lo sobrenatural. Naturalmente nosotros actuamos como animales, a pesar de nuestro ser inteligente. Por ejemplo, un animal cuando se siente agredido, responde, se defiende. Yo siempre comento, ¿verdad? En el seminario, cuando yo era seminarista, una noche llego al seminario y encuentro en los pasillos una enciclopedia de gatos y gatas, ¿verdad? Estaban en calor. Entonces yo como que me sentí mal, todos esos gatos, y le caigo atrás a un gato, incóbrico. El gato entró al comedor, siguió bajando y se encontró con la escalera, baja la escalera, pero ya la puerta estaba cerrada. Cuando él vio que yo estaba, entonces el gato ya me quería agredirme a mí. Y se invirtió el rollo, tuve que correr porque yo vi ese gato. Entonces al verse agredido, ¿verdad? Ya atacan. Es lo mismo. Si nosotros no estamos en el plano sobrenatural, si alguien nos da una bofetada, si alguien nos escupa, nos vamos a enojar y vamos a atacar. ¿Por qué? Porque estamos en el plano natural. Pero si estamos en el plano sobrenatural, ahí es donde comprendemos que el yugo de Jesús es suave y su carga es ligera. No va a ser difícil poner la otra mejilla, como Jesús la puso, María también y los santos. Yo siempre comento. Esa sería la solución para la mayoría de los problemas que existen. Claro, no habría tanto en los matrimonios como en la sociedad. Si todo el mundo hiciera ese paso de fe y buscara lo que Dios quiere para nosotros, para nosotros actuar, pues no hubiera tanto mal. El mal realmente. Hay un texto bellísimo que pueden leer los hermanos hoy que concluimos el tiempo de Navidad. Isaías 11. Lean este texto hermosísimo. Isaías 11, del 1 al 9. Es el texto, hermanos y hermanas, más hermoso de la era mesiánica que encontramos en el Antiguo Testamento. Una reconciliación total, una reconciliación cósmica. Y claro, incluido el ser humano. Y el ser humano aparece en la figura de un niño. Y la culebra, por eso este texto es importante, la culebra que aparece como el demonio, ¿verdad? Símbolo del mal. La culebra aparece ya reconciliada. El niño meterá su manito en el hoyo de la culebra y la culebra no hará daño. Entonces es un texto mesiánico y termina diciendo que nadie hará daño en el monte del Señor Dios, Yahvé, porque la tierra estará cubierta de la ciencia, del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Amén. Entonces, ya estamos en la era mesiánica. Este texto, por ejemplo, es un texto sumamente importante, porque eso que profetizó, atención hermanos y hermanas, que esto es importante, lo que Isaías profetizó hace miles de años, eso se cumplió ya con la encarnación del Hijo de Dios. Entonces somos los cristianos que debemos dar testimonio que mi corazón está lleno
de la ciencia, del amor de Dios y que yo no le hago daño a nadie. O sea, ya el Mesías vino y el Mesías me capacitó a mí para que ese texto tan hermoso que vivió, que recibió Isaías inspirado y lo escribió, se cumpla. Porque ya el Mesías vino, hermanos y hermanas. Ese texto ese texto se hizo realidad hace más de 2000 años, con la encarnación. Entonces es posible que nosotros vivamos sobre la tierra, hermanos y hermanas, sin hacerle daño a nadie. Sí. Porque para eso vino Jesús. Así seríamos más felices. Oh, pues, así tendríamos familias sí. Más que vivirían de manera con armonía, con paz. Sí, sí. Y pudiéramos incluso desdeñar todo aquello que lleva a las rupturas, la violencia, la incomprensión, sí. Las palabras y los gestos amargos que tanto daño hacen, sí, que a veces es más que un daño físico. La violencia verbal, ¿verdad? Vemos las sociedades muy enfermas, Fray José, y sabemos que es la falta del Señor en el corazón de las personas lo que está suscitando tanta violencia y lo que está permitiendo que el hombre no saque lo mejor que tiene dentro de sí, que es esa dignidad de ser hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, por lo cual tiene pues un propósito en la vida que no es para el mal, que ha sido diseñado para el bien y para la bendición. El plan de Dios es de bendición para todos sus hijos. Amén. Lo que pasa es que nosotros como humanidad estamos decayendo en la medida en que nos apartamos de Dios. Viene esa oscuridad que vemos imperando. Y eso es importante, que nosotros los cristianos, ¿verdad?, que debemos tomar conciencia de que somos el pueblo de Dios, que somos una minoría en la humanidad, somos alrededor de todos los cristianos. Si fuéramos lo que debemos ser, prenderíamos fuego al mundo entero. Amén. Entonces, es urgente, hermanos y hermanas, que nosotros tomemos conciencia que debemos cumplir permanentemente la tarea que Jesús nos asignó. Ustedes son luz del mundo y sal de la tierra. Amén. Entonces debemos iluminar. Y la humanidad ha entrado, hermanos y hermanas, y sigue entrando en un querer construir una civilización sin Dios. Y la historia, la realidad nos dice que cuando la humanidad se aparta de su centro, se aparta de su fundamento, la humanidad se deshumaniza. Amén, que ha sido lo que ha ocurrido. Sí. Dicen que, y es cierto, que los pueblos perecen por falta de conocimiento de la palabra del Señor. Pero vamos a orar mucho y sabemos que viene un nuevo tiempo. Amén, amén. Y vamos a tener mucha fe y a orar para que este año 2025, el año de la esperanza, que es el jubileo de la esperanza que estamos celebrando, pues sea un cambio radical, un cambio donde volvamos a Dios y donde le demos a Dios el respeto que merece y las riendas de nuestras vidas. Amén, amén. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos hablando sobre sobre estos temas que son tan vitales para nuestra felicidad y para la paz y la alegría del mundo entero. Amén, amén, amén. Bendito Dios. Amén. Viva Dios. Viva Dios. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado, por todo lo que me has dado, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser la luz en mi camino, por ser mi faro y mi destino, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Pues aquí continuamos conversando con Fray José María Guerrero. Es de vital importancia para todos nosotros dar este paso de fe, día por día. Los que aún no lo han dado, pues decirle, aprovechar este comienzo de año para decirle: Señor, tú eres el dueño de mi vida, el dueño de mi hogar,
y me voy a concentrar en buscarte, en buscar tu dirección para mi vida y invocar la protección tuya para mi familia y para mi nación. Como decía Fray José, si todos nos disponemos a orar por la conversión del mundo y por la paz y la unidad de las naciones y por todo lo bueno que anhelamos para el mundo, que en realidad es el plan de Dios, porque Dios todo lo hizo perfecto, todo lo hizo para nuestro deleite, todo lo hizo en armonía, y hemos sido nosotros los que le hemos fallado y tenemos que volver a Él. Pero nunca es tarde para hacerlo, todos tenemos la oportunidad de hacerlo. De hecho, Dios nos busca permanentemente y desesperadamente cada vez que nos extraviamos. Y vamos a dar ese paso de fe que, como dice Fray José, no es imposible buscar la santidad en la tierra, sino lograrla completamente, tratarla, que sea ese uno de nuestros deseos, de nuestro corazón, agradar al Señor. Yo siempre pienso cuando algo sucede que no sale como uno quiere, o cuando alguien, por ejemplo, te trata injustamente, qué importante es decir, bueno, mi jefe es Dios. ¿Para quién trabajo yo? Es para Dios. No importa lo que pueda pasar en la vida, no importa cómo te puedan tratar en un momento dado. Siempre es a Dios al que tenemos que agradar, porque ese no se olvida de nada de lo que hacemos aquí, en esta tierra. El Señor está pendiente de todo, y nos escucha, y nos ama, y nos busca desesperadamente a todos. Así que vamos a continuar, Fray José. Yo estoy aquí, usted sabe, hablando delante de usted, pero tan feliz de tenerlo aquí, porque usted es para nosotros vital, y así lo hemos visto siempre, y a todos los hermanos le pido que busquen esa preciosa colección que usted tiene. Ya va por el capítulo 178 de la filiación divina. Eso es un curso que todos debemos realizar, porque de ahí dependerá el éxito que podamos tener como familia. Esa es la mejor carrera que podemos cursar en nuestras vidas, sabernos hijos de Dios y buscar el propósito de Él para nuestras vidas. Amén, amén. Sí, gracias, Sogelita, por esa pequeña promo, ¿verdad?, de nuestra serie de la espiritualidad, la filiación divina. Y siempre decimos que hagamos, hermanos, hermanas, este apostolado, mandando, ¿verdad?, nuestros contactos, cada entrega, porque lo que queremos es que el ser humano llegue a ese conocimiento pleno de sí mismo. Yo soy hijo de Dios, y que ese conocimiento tenga incidencia permanente en nuestras vidas. Bien, creo que debemos ya entrar, ¿verdad?, al día de hoy, domingo, el bautismo del Señor. Les decía, hermanos, hermanas, les recuerdo, si alguien quiere profundizar ya a nivel teológico, ese libro hermoso de Yves Congar sobre el Espíritu Santo, él dedica un capítulo muy hermoso al bautismo de Jesús. ¿Cuál es el enfoque de Yves Congar y también que él se fundamenta en los padres de la Iglesia? Que el bautismo de Jesús siempre tuvo, hermanos, hermanas, su concesión fue por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, siempre tuvo el Espíritu Santo. Jesús siempre tuvo el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede en el bautismo? Sucede, hermanos, hermanas, una consagración. En el bautismo está la teología de los padres de la Iglesia. Jesús es consagrado para su ministerio público. Porque comienza Jesús su ministerio público después del bautismo. Entonces allí Jesús es consagrado como Mesías, es consagrado como el Salvador, es consagrado como el Redentor. Pero atención, no es consagrado como Hijo de Dios. Hay que salvar siempre, hermanos, hermanas, que Jesús desde su concesión es Hijo de Dios. Jesús se va haciendo un ser humano, como dice Lucas, que iba creciendo en sabiduría, en inteligencia y en gracia. Pero Jesús no se va haciendo Dios. Jesús no se hace Dios. Es siempre Dios. Bien, entonces, ¿qué sucede en el bautismo? Una consagración de parte del Padre. En el Antiguo Testamento vemos que los profetas consagran a los reyes, como
Samuel consagró a David, a Saúl. En el bautismo, quien consagra al Verbo es su Padre, el mismo Dios. Y la unción que utiliza el Padre, hermanos, hermanas, no es un aceite creado. El sacerdote, por ejemplo, en cada consagración sacerdotal, de un diácono, de un sacerdote, de un obispo, se usa el crisma, un aceite de oliva. El Padre no utilizó ningún aceite creado. La unción se dio a través de la tercera persona, la Santísima Trinidad. Entonces Jesús recibe todo el Espíritu Santo, y Juan lo dice, que ya el Padre le había dicho sobre aquel que tú veas, que desciende el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces hay que insistir, hermanos y hermanas, con los padres de la iglesia, ¿verdad? Los primeros teólogos, grandes pensadores, en este momento vital, trascendental, hermanos y hermanas, de la historia de la salvación. El bautismo de Jesús, donde Él es consagrado como Mesías, como Salvador, como Redentor de la humanidad. Y después del bautismo sabemos que Jesús se retira, se va al desierto, duró 40 días de una preparación intensa, ¿verdad? Conducido por el Espíritu, para prepararse a su gran misión. Entonces, hermanos y hermanas, también recordar hoy nuestro bautismo. La iglesia en las oraciones que nos da hoy también nos invita a recordar nuestro propio bautismo. Y quiero, hermanos y hermanas, compartir con ustedes los 7. Recuerden que el 7 es un número sagrado. El 7 simboliza plenitud, el 7 simboliza totalidad, perfección. Los 7 dones que recibimos en el bautismo. El primer don, hermanos y hermanas, es el perdón de nuestros pecados, y ahí se cumple la redención, ¿verdad? La redención, el perdón, en el caso de los niños, solamente el pecado original con el cual todos y todas nacemos. Un paréntesis, hermanos y hermanas, ustedes saben que nuestros hermanos evangélicos, protestantes, no bautizan a los niños, y dicen que eso no está en la Biblia. Un gran error, hermanos y hermanas. En la Biblia se habla de que fueron bautizados toda la familia, había niños en la familia. Pero hay un texto también importante, hermanos y hermanas, que podemos hacer referencia a este texto. Cuando Jesús le dice a Pedro y a los apóstoles que lo que tú haces, a Pedro en singular, como persona, la cabeza, Pedro el Papa, lo que tú haces en la tierra queda atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra queda desatado en el cielo. Y luego le transmite esto a los apóstoles en el capítulo 18 de Mateo. Esto quiere decir, hermanos y hermanas, y repito, este argumento es muy importante que los católicos los comprendamos y se lo expliquemos al evangélico. Con esto que Jesús le dice a Pedro, lo que tú haces en la tierra queda atado en el cielo, lo que tú desates en la tierra queda desatado en el cielo. Jesús le da a Pedro y a los apóstoles un poder vinculante. Jesús autoriza a Pedro y a los apóstoles para tomar decisiones vinculantes que afectan a la totalidad del pueblo de Dios. Entonces la iglesia, en su proceso histórico, ha tomado decisiones vinculantes para dirigir bien. La historia evoluciona, el mundo no es estático, evoluciona. Entonces la iglesia se va adaptando sin contradecir la revelación. Jamás los dogmas son intocables, pero hay que adaptarlo a las circunstancias, hermanos y hermanas, de la historia. Entonces hubo un momento en que la iglesia, en su reflexión teológica, ¿verdad?, vamos a bautizar a los niños. Reciben la gracia, reciben el Espíritu Santo. Y el bautismo es como la circuncisión de los judíos.
Los judíos circuncidaban a los varones a los 8 días de haber nacido, como el signo de que pertenezco al pueblo. Y un don del bautismo es, hermanos y hermanas, que nos hace miembros del pueblo de Dios. Entonces no tengamos miedo, ni eso nos dé como problema de por qué bautizar a los niños. No, se pueden bautizar, hermanos y hermanas. Se pueden bautizar a los niños, eso no hay ninguna contradicción bíblica. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad?, con permitir que por el punto de vista evangélico la duda venga a mi corazón. Yo recuerdo haber visto un video como muy bien hecho, ¿verdad?, en todo lo que usan, ¿verdad?, para hacer un buen video, un buen documental sobre evangélico, las razones para no bautizar. Entonces, como bien hecho, con todos los recursos, ¿verdad?, que se utilizan, pero el contenido no es válido. El contenido no es válido. La Iglesia Católica, las autoridades del pueblo de Dios tienen la facultad del mismo Jesús para tomar decisiones vinculantes. Y ahí está el primer encuentro, ¿verdad? Sínodo, podemos decir, de concilio, primer concilio de la Iglesia, en los sellos. Los apóstoles tomaron decisiones vinculantes para todo el pueblo de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, no nos compliquemos los católicos. Hay que bautizar a nuestros niños y niñas, hay que introducir en la doctrina cristiana, hay luego la confirmación. Y hacemos, yo le dejo otra sojelita que me estaba alternando esa preocupación de algunos padres que retardan el bautismo de los niños. Sí, a veces por razones incluso esperando que llegue algún familiar, Sí, sí. O porque no se está preparado para hacer una gran fiesta, cuando en realidad lo importante es ese sacramento precioso, ese tesoro que Dios nos da como hijos. ¿Cuál es el mejor regalo que le podemos dar? Claro. Ponerlo, atarlos a Dios. Sí. Consagrarlos A Dios desde Sí. que son pequeñitos. Entonces, De mientras hecho, más pequeños, mejor todavía. Perdón, Sojelita, de hecho la palabra, ¿verdad?, trinitaria, si yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el sentido, digamos, profundo, bíblico, arameo, es yo te consagro al Padre, yo te consagro al Hijo y te consagro al Espíritu Santo. Esa criaturita está consagrada a Dios. Eso es una bendición muy grande. Sí, ¿por qué perder esa bendición? Cuando yo, por ejemplo, además del bautismo, ¿verdad?, suelo consagrar siempre a los niños y las niñas a María Santísima, poner a los niños y a las niñas bajo la protección de María Santísima, con esta ideología del género. Los hijos de la tiniebla no pierden tiempo borbandeando a nuestros niños y niñas con esta ideología del género. Bueno, la misión de ellos era de construir el ser humano. Sí, sí. Desconstruir el ser humano, y así lo decían abiertamente. Sí. Pero afortunadamente eso va a llegar a su fin. Claro. Porque Papá Dios hizo un milagro grande y tenemos la esperanza en que todo ese daño se pueda revertir. Amén. Y que volvamos a la fuente de la bendición que es Jesús y Amén. Dios, ¿verdad? Usted nos hablaba de los frutos del Espíritu Santo. Para que no se nos vayan antes de terminar. El primero es, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados. Todos los pecados quedan perdonados. El segundo gran fruto, don del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, en el que recibimos el bautismo, es nuestra condición de hijos de Dios. Recibimos la adopción, Papá Dios nos adopta. Pero atención con el término no es jurídico. No es jurídico, es ontológico. ¿Qué quiere decir ontológico? Que afecta a la totalidad del ser. Cuando un papá y una mamá adoptan a un niño, la sangre, los senos de ese papá y mamá no están en ese niño, es adoptado, no lo han engendrado. En el caso de la adopción filial es diferente. El Padre Dios nos comunica su vida a través de su Hijo y del Espíritu Santo. Entonces en el bautismo se nos da, el Padre nos adopta como sus hijos y como sus hijas, y nos hace partícipes de su naturaleza divina,
nos la comunica. El tercer don, hermanos, hermanas, muy importante, es que recuperamos la inocencia primordial. Hemos perdido la inocencia y en el tiempo de Cuaresma y de Pascua, la liturgia, hay dos oraciones colectas donde la iglesia dice textualmente: oh Dios Padre, tú que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido. Hemos perdido la inocencia, por ejemplo, de la pureza de la castidad. Y es lo que busca la ideología del género, quitarle la inocencia a nuestros niños y niñas. Hemos perdido la inocencia del vientre. En el bautismo, hermanos y hermanas, recuperamos la inocencia primordial de Adán y Eva antes del pecado. El tercer fruto. El cuarto fruto, el cuarto don, es que vencemos a la muerte. Ya la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Con el bautismo se nos injerta la vida, la inmortalidad, la vida eterna. Y el quinto es que tenemos entrada al reino de Dios. Perdón, a la vida eterna. A la vida eterna. A estar con Dios cara a cara por toda la eternidad. El sexto es que recibimos, hermanos y hermanas, el don inefable del Espíritu Santo. El Padre nos da, Jesús dice, Juan el Bautista, que ha venido a bautizarnos en el Espíritu. En el bautismo recibimos el don del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y es importante, hermanos y hermanas, el Padre nos comunica su vida a través de su Hijo, y el Hijo nos comunica su vida en la Eucaristía. Amén. Cuando Él dice hermosamente: quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, el que me coma vivirá por mí. Y siempre hablo de una nota exegética bellísima que pone la Biblia de Jerusalén, que dice, escuchen esto, hermano, qué belleza, la misma vida que Jesús recibe de su Padre, nos la comunica a nosotros en la Santa Eucaristía. Amén. ¡Wow! Y luego, dice Pablo, Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Hermanos y hermanas, el Padre, Dios, fuente de todo, nos comunica su vida a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo. En el bautismo recibimos el don inefable del Espíritu Santo, es el sexto. Y el séptimo y último, hermanos y hermanas, es nuestra pertenencia al pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, el pueblo de Dios, el primer pueblo de Dios fue Israel, un único pueblo. Ese pueblo Jesús lo extendió y nació la iglesia. El nuevo pueblo de Dios, hermanos y hermanas, lo trajo Jesús, el nuevo pueblo de Dios, cuando eligió a los 12 apóstoles. La elección de los 12 es muy importante, así como el primer pueblo de Dios se constituyó en los 12 hijos de Jacob, el segundo pueblo de Dios se constituye en los 12 apóstoles. Y esto es importante, hermanos y hermanas, el nuevo pueblo de Dios se constituye y se realiza en la Iglesia Católica. Por eso yo digo, hermanos queridos, que la Iglesia Católica tiene una gran misión de atraer a los hermanos evangélicos hacia nosotros, porque son cristianos, pero están buscando la santidad fuera de casa. Jesús fundó una iglesia. Ustedes saben que hay miles y miles y miles de denominaciones. El gran pecado de Martín Lutero y de los reformadores fue dividir el pueblo de Dios y abrir la puerta para que cada persona así funde una iglesia. Pues fundó una iglesia. Y luego el gran pecado histórico de los católicos y lo ortodoxo es también que permitimos dividir la iglesia. El año 1054, yo sueño, hermanos y hermanas, que en el 2054, escuchen bien, hermanos y hermanas, y trabajemos para esto, que en el 2054, cuando vamos a cumplir los ortodoxos y los católicos 1000 años de división, esa división desaparezca y volvamos a los orígenes de los primeros 1000 años, cuando la iglesia de Dios era verdaderamente una. Es una gran tarea, ¿verdad?
de que trabajar por la unidad. Y más ahora en la globalización, hermanos y hermanas. Ese término yo siempre digo como en la práctica no es bueno, hay muchas cosas feas, pero en el concepto podemos sacarle provecho. La humanidad es una. Y la auténtica globalización, hermanos y hermanas, es espiritual. Por eso decimos Ojalá que solo se globalice el amor a Dios. el amor a Dios, ¿verdad? Y para que de ahí venga toda la bendición. Claro, y que los cristianos, Jesús lo dijo, ámense los unos a los otros. Padre, que para Jesús ora, Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Amén. Entonces la unidad de los cristianos es un signo para que el mundo no cristiano se convierta a Dios. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, aprovechemos hoy, ¿verdad? El día del bautismo de Jesús, revisar nuestro propio bautismo y que esa plenitud de gracia, yo por ejemplo, yo tengo 64 años, yo tengo 60 años, que me bautizaron a los 4. Papá y mamá retardaron un poquito. Entonces, que esa plenitud de gracia, por ejemplo, en mi caso, que yo recibí hace 60 años, aflora mi conciencia. Son esos 7 dones, ¿verdad? ¡Wow! Hijo de Dios, miembro del pueblo de Dios, la inocencia primordial. Es una belleza, hermanos, hermanas, lo que Dios hace con nosotros. Amén. Yo quisiera, antes de finalizar, pues, no perder esta oportunidad que usted está con nosotros para que hagamos una linda oración. Usted dirige una oración que nos sirva a todos para encontrar nuestros caminos, para bendecir nuestras familias y nuestras naciones. Sobre todo en este tiempo tan triste donde tantas naciones están sumidas en guerras, en opresión terrible del crimen, de tantas cosas malas que imperan, pero el Señor es el que todo lo puede, ¿verdad? Todo lo puede vencer. Amado, eterno y adorado Padre, te damos gracias. Alabamos tu nombre santo por ese tiempo hermoso que nos has concedido y que hoy concluye con el bautismo de tu Hijo, el tiempo de Navidad. A que sus frutos se materialicen en nosotros, la redención y la filiación divina. Padre Santo, este año jubilar, año de la esperanza, proclamado por tu servidor el Papa Francisco, que crezcamos, Padre Santo, en la virtud de la esperanza, que tengamos la certeza de la esperanza y que esa certeza tenga incidencia en nuestras vidas, que vivamos en santidad y siempre alegres, como nos enseñó tu apóstol Pablo. Oh amantísimo Padre, que en este año de la esperanza desaparezca el flagelo de la guerra que afecta a la humanidad, el flagelo de la pobreza, el aborto, el flagelo de la maldad, de la violencia, amado Padre. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a construir la civilización del amor y que en este año de la esperanza, tú que eres el Dios de la esperanza y de la paz y del amor, impere la paz, Padre Santo, en cada hogar del universo humano. Que la fe, la esperanza y el amor lleguen al corazón de cada familia humana, Padre Santo, y que el corazón de cada ser humano se incline hacia Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo en 2 ocasiones, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, nadie viene a mí si no es atraído por mi Padre. Oh amado Padre, atráenos hacia Jesucristo, tu Hijo amado. Él es el camino, la verdad y la vida. Que podamos descansar en Él como Juan, su apóstol bendito. Padre Santo, inclina nuestros corazones hacia tu Hijo amado y que en Él encontremos la paz, la alegría, la felicidad y el amor. Arranca el flagelo de la violencia de nuestros corazones, de nuestros hogares y concédenos la gracia de que en cada hogar del universo humano se reproduzca el hogar de Nazaret. Amén. Jesús, José y María. Bendito sea. Amén. 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 Qué hermoso, queridos hermanos, esto ha sido un verdadero regalo de Dios para nosotros, para todos nosotros. Sé que ustedes están de acuerdo conmigo
y voy a volver a pedirle al Señor que bendiga a nuestro querido Fray José María Guerrero en su misión de darnos tanta luz, de llevarnos al camino y de ayudar a tantos en necesidad. Gracias, Fray José. Amén. Será el primero de este año, pero Sí. siempre con la esperanza de tenerlo por mí cada semana. Mucha paz y bendiciones, la bendición para todos y todas. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, permanezca para siempre. Amén. 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 Mucha paz. Paz. Gracias, queridos hermanos, y hasta una próxima entrega de Viva Dios.